Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestra mente para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada por el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no lo reciben ni lo escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El gran milagro de los discípulos. En nombre del Señor sanan enfermos, ungiendo con el aceite, expulsan demonios, predican el arrepentimiento. Están dando una plena demostración del poder que el Señor le ha dado a los 12, enviándolo de dos en dos, de manera tal que ellos podían, en nombre del Señor, a realizar los signos que el mismo Señor le había encomendado realizar. Porque ser discípulo del Señor no es solamente dejarlo todo por Él, sino el dejarlo todo por Él significa también crecer en Él y dejar que Él crezca en nosotros, de manera que la palabra hecha carne, que Jesús mismo, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, pueda realizarse plenamente en cada uno de nosotros, así como en los apóstoles y los demás discípulos, desde que el Señor fundó la iglesia. Y por eso el Señor los anima a realizar esa gran misión, la misión profética, porque nosotros estamos llamados a anunciar el Evangelio, predicando el arrepentimiento, para que los corazones de los hijos vuelvan a los corazones de los padres y al mismo tiempo para que se recupere la reconciliación y la fraternización de los hombres en nombre de Cristo. Es justamente el misterio de la evangelización. No podemos evangelizar si nosotros no vivimos de una forma concreta y real el mismo proceso en nuestro corazón. Y una vez que lo realizamos en nuestro corazón, no por nuestra capacidad, sino por la gracia misma de Cristo y por el esfuerzo que nosotros aplicamos, podemos realizar. ¿Pero por qué nosotros? Dios nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, nos dice la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, que es la segunda lectura de hoy. Y por eso nosotros vemos como el Señor nos tiene a nosotros elegido para poder realizar todos signos que fuera para nosotros ser santos y irreprochables a sus ojos, así como nos dice justamente Pablo en la carta a los Corintios. Y para nosotros entonces una plenitud es dar lo mejor de nosotros mismos, porque recibimos a Cristo que ha dado lo mejor de sí mismo. La primera lectura tomada del profeta Amós también nos hace ver el envío del profeta a todos los lugares donde tenían que ir. Hijo de profeta. Yo no soy un hijo de profeta, sino de pastor que cultiva de higo. Y él dice: ¿cómo tú me vas a sacar del rebaño y me vas a mandar a profetizar? Pero el Señor dijo: no, soy yo que tú tienes que escuchar y seguir. Y por eso anda a profetizar, porque ser profeta, ser evangelizador no es una carrera, no es una profesión, es un aprendizaje desde la experiencia misma de la conversión, del arrepentimiento, de la reconciliación, que nos lleva a la comunión plena con Cristo. Es decir, que nosotros, como discípulos misioneros, igual que los apóstoles, estamos llamados a ser signo real de la misericordia de Dios.
Y esta misericordia que recoge a los pecadores, motiva los ánimos a la conversión, que libera a los oprimidos, libera a los que están poseídos y viene a sanar a los enfermos, somos también nosotros lo que realizamos, lo que Jesús empezó a realizar y que sigue realizando con nosotros y a través de nosotros. Es un llamado, entonces, primero a la conversión personal y segundo, ser promotores de la conversión. Bueno, hay algunos antirreligiosos que dicen que es una cuestión de fanatismo, que uno puede estar convirtiendo a los demás, fanatizándolo, pero el fanatismo, queridos hermanos, no depende del uso de la palabra, sino de la manera como tú puedas hacer de la palabra un justificativo sin realmente vivir la palabra misma. Pero dado que la palabra misma tiene poder, ella siempre, nunca regresa vacía, como dice justamente el Antiguo Testamento, que la palabra nunca regresa vacía, sino que siempre toca la tierra, moja la tierra y la llena con su presencia. Por eso, queridos hermanos, nosotros estamos llamados a no ser comerciantes, a no ser charlatanos, sino a ser auténticos discípulos del Señor, que viven el amor de Dios, la misericordia de Dios y la van realizando en nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es un espectáculo, no es un show, no es un circo, no somos payasos, sino secretamente, escondido, íntimamente, trabajando corazón a corazón. Nosotros buscamos de ir reconduciendo las ovejas perdidas al rebaño. Nosotros nos vamos preocupando de aquellos que el Señor nos indica, que son siempre los excluidos, los últimos, los incomprendidos, inclusive los que tienen mala conducta, pero que en el fondo están a la espera y están ansiando ese toque real de la experiencia de Dios en su vida. Muchas veces hay personas que se pierden a causa de no ser personas que han logrado ser tocados y reconocidos en nombre de Cristo. Y a nosotros nos toca entonces volvernos como unos expertos en humanidad. Como dice Juan Pablo II, la iglesia es experta en humanidad, porque por 2000 años viene trabajando, iluminado por la palabra y con la fuerza del Espíritu y con el camino sacramental de la iglesia, viene trabajando y conociendo al hombre en su misterio, en sus pliegues interiores, en su psicología, en su afectividad, en su espiritualidad, en su conducta, en toda la manera de ser de la persona. Por eso Jesús ha venido con su palabra a personalizarnos, a hacernos personas. Y todo aquel que es discípulo y misionero de la palabra tiene ese poder y esa gracia que el Señor le concede, poder personalizar a los demás con la fuerza de Cristo en el camino del Espíritu, de la misma forma como nosotros nos hemos dejado tocar por Cristo. Por eso, queridos hermanos, dejémonos tocar por Cristo, dejémonos ungir por la fuerza del Espíritu, dejémonos para que el Señor no encuentre ningún obstáculo, ninguna dificultad que nuestra conciencia pueda poner, que nuestro corazón pueda impedir y que nuestra mente pueda ofuscar. Estamos llamados a la conversión y por eso el Señor los envía a predicar el arrepentimiento. Arrepentirse, ¿qué significa? Reconocer la propia falta, pero al mismo tiempo sabiendo que la gracia misericordiosa de Cristo siempre nos perdona. Ese es el camino del verdadero y sincero arrepentimiento. Y nosotros, para poderlo predicar, tenemos que experimentar y conocer el verdadero arrepentimiento en el examen de nuestra conciencia y también en la conversión de nuestro ser interior. Queridos hermanos, es tiempo de conversión, es tiempo de purificación. Las cosas del mundo nunca se van a arreglar por sí solas, seguirán empeorando cada vez más en la medida que el hombre se olvida de Dios, en la medida que el hombre ya no sepa diferenciar entre el bien y el mal, en la medida que el hombre se vuelva cada vez más egoísta, más autosuficiente e incrédulo. En esa misma medida el mundo sufrirá y el cuerpo de la creación estará llevando el sufrimiento de los dolores de parto, como nos recuerda Pablo en la carta a los Romanos. Los dolores de parto que preconizan
el advenimiento de la segunda venida de Cristo, pero también de la plena victoria del amor de Dios en el mundo, para transformar el mundo y hacer que todo sea reino del Señor y Cristo pueda reinar eternamente en toda la humanidad, en toda la historia, en toda la eternidad y la creación. Amén.